Bien, buenas noches queridos hermanos, amigos que nos escuchan desde distintos lugares. La bendición de Dios sea sobre cada uno de vosotros y que sea el Espíritu Santo el que pueda dirigir nuestras vidas en medio de estos momentos tan solemnes que estamos viviendo y que inevitablemente tenemos que alzar la voz y dar a conocer lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Quisiera iniciar en esta noche con una palabra de oración. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, alabado y engrandecido sea tu nombre. Estamos delante de tu presencia en esta hora para darte gracias, Señor, por la vida, para pedirte el perdón de nuestros pecados, pedirte que impresiones nuestras mentes, danos sabiduría de lo alto para poder comprender tu palabra y que en medio de la solemnidad del tiempo tú nos ayudes para poder estar en pie en ese momento cuando tú te manifiestes. Toca los corazones de nuestros hijos, toca los corazones de tu pueblo, de cada persona que con corazón dispuesto estudia tu palabra, de cada persona del mundo cristiano evangélico que nos escucha. Toca, impresiona sus mentes, también por el pueblo adventista en sus múltiples formas, Señor. Que hay un letargo, hay una tibieza, te pedimos que seas tú impresionando las mentes de cada corazón. Súplicas que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, buenas noches. La paz de Dios pueda reinar en cada uno de los que nos encontramos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Quisiera en esta noche continuar con la temática que venimos desarrollando. Hacemos tics de 15, 20 minutos para que las personas puedan realmente escucharlo con detenimiento. Vuelvo y reitero, el estudio presentado es un estudio a nivel personal y familiar que hemos venido desarrollando y que no tiene más que un análisis profético establecido sobre las bases de lo que en algún momento dado analizaron parte de nuestros pioneros y que hoy lamentablemente en el camino muchos líderes adventistas han perdido el rumbo y se ha introducido dentro lo que se conoce como la nueva teología, y la nueva teología ha desvirtuado totalmente la posición original que querían los pioneros. Por eso nos vemos en la urgente necesidad de presentar algunas verdades proféticas importantes para que podamos estar despiertos. Vivimos momentos solemnes y dentro de estos momentos solemnes que estamos viviendo Jesús está por volver. Yo creo que los que me siguen por este medio pudieron leer la publicación de nuestro pionero Guillermo Miller y dijo: yo no creo que el maestro vaya a condenar al carpintero por lanzar alguna falsa alarma. Vivimos momentos solemnes y si se equivocó Miller, se equivocaron los pioneros. Queridos, si nos equivocamos, nos equivocaremos presentando las verdades solemnes de que Jesús viene pronto. Si me equivoco presentando la premura del tiempo. Si me equivoco hablando de que Jesús está a las puertas. Si me equivoco presentando que el retorno de Cristo es inminente. Y no hacer lo que hizo el movimiento adventista en el 2015, eliminando de su declaración de creencias el hecho de que el retorno de Cristo está cercano. Cercano es una cosa e inminente es otra cosa. Creemos nosotros sin duda que el retorno de Jesús es inminente. O sea, está a la vuelta de la esquina. Eso así lo creo y así, queridos, lo presento. No creo en la venida del Señor en 15, 20, 30 años. Y si me equivoco, vuelvo y reitero, me equivoco presentando la solemnidad de la premura del retorno de Cristo. Alguien dijo acá donde nos encontramos nosotros que no creía en el último profeta de tiempo, que es Elena White, porque no estaba en la Biblia. Alguien me dijo que de dónde sacaba la idea de que Donald Trump era el último presidente de los Estados Unidos. Y bueno, hemos iniciado el fin desde el principio, como Dios habla a través de verdades proféticas y el Señor ya lo ha dejado esbozado en su palabra. No encontramos, y los pioneros no hablaron
de un Donald Trump porque no existía ese nombre, pero se habló de Norteamérica, se habló del papel que iba a jugar Apocalipsis 13 en estos últimos días y de la solemnidad de los acontecimientos proféticos que se vienen desarrollando y que nos vienen diciendo que Jesús está volviendo. Que Jesús está volviendo. Entonces, queridos, no podemos dejar que este mensaje pierda su fuerza. Estamos muy cómodos y en la comodidad donde hemos entrado, parece que no queremos salir de esa zona de confort y quisiéramos como que más bien Jesús no viniera nunca. En medio de una pandemia, en medio de un exilio, los venezolanos estamos fuera y lejos de nuestra familia, lejos de nuestra ciudadanía. Y todavía pareciera que queremos creer que Jesús viene en un tiempo muy lejano. Queridos, vuelvo y reitero, es un estudio muy a nivel personal y familiar. Sin embargo, lo dejo colgado en las redes para que se despierte en vosotros ese espíritu de investigación y que la historia se repite. Los patrones históricos se están repitiendo y es de allí donde sacamos que el Apocalipsis es un libro revelado. Y que en la revelación que el Señor da, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, encontramos exactamente que Daniel y Apocalipsis son un mismo libro. Y el mismo autor de Daniel es el mismo autor del Apocalipsis porque es la inspiración divina. Y Dios nos está mostrando a través de esos patrones proféticos que la historia se está repitiendo. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, queridos, de allí es donde sacamos el hecho de donde nos encontramos en la historia profética. Voy a cambiar la cámara para hacer un zoom y mostrar alguna presentación importante para que podamos tener una idea de lo que quiero en la gracia de Dios presentarle a vosotros en esta noche. Cuando yo hablo y alguien me dijo que yo estaba equivocado, que Joe Biden era el presidente número 46 de los Estados Unidos y ahora en enero él iba a asumir la presidencia. Bueno, queridos, déjenme decirles que si hablamos de los acontecimientos en pleno desarrollo, proféticos, cuando ya se cumplieron, no tendrían sentido, lo dice la sierva del Señor. Pero si hablamos de estos acontecimientos antes de que se cumplan, y si me quedo callado por miedo a que me vaya a equivocar, prefiero equivocarme dando una alarma al pueblo y que el pueblo pueda despertar y pueda estar atento porque estamos viviendo en momentos solemnes, a equivocarme quedándome callado. Si yo me callo, las piedras van a hablar. Y queridos, por habernos quedado callados, el mundo afuera está hablando. Yo veo estadistas, veo hombres de negocio, veo periodistas haciendo reseñas que están dentro del marco profético de lo que dijo el pastor A.T. Jones, de lo que mencionó Urias Smith, de lo que mencionó el mismo Guillermo Miller, y que nosotros estemos quedándonos callados ante la inminencia de lo que está por suceder, sería un cobarde, sería un traicionero, sería un indolente. Y no estoy dispuesto a quedarme callado ante la inminencia de la premura del tiempo. Jesús, queridos, está volviendo. Y si Jesús está volviendo, necesitamos estar alerta. Y cuando hablo del fin desde el principio, ya vuelvo y lo reitero. El Señor trabaja a través de la revelación y nos está diciendo claramente que Él pronto ha de volver. Y por eso el libro de Eclesiastés lo puse en una de las primeras presentaciones y lo reitero nuevamente. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en lo que será después. Esto lo repite el sabio Salomón y Dios quiere que nosotros, que conozcamos el pasado, la historia del pueblo, porque conociendo el pasado podemos saber que los patrones históricos se están repitiendo y que Dios nos está mostrando dónde nos encontramos en el reloj profético y que dentro del reloj profético estamos viendo que Jesús se está acercando. Por eso vuelvo y reitero, Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Queridos, menciono muy brevemente cuando por primera vez en Venezuela,
y no voy a mencionar iglesias, en distintas iglesias donde nos tocó hacer presentaciones, hablamos por la gracia y para la gloria de Dios del nuevo orden mundial, de todo el escenario y el entramado profético que se venía desarrollando. Y muchos dijeron que estábamos locos, que eso no era así, que no estaba de tal forma. Y sin embargo, hoy por hoy vemos una postura bastante interesante dentro de nuestra iglesia y de muchos de nuestros líderes, manteniendo esa postura que en un momento el hermano Irving estaba fuera de foco. Cuando dije que el sistema papal que Venezuela era un tubo de ensayo del sistema papal y presenté algunos argumentos, hice varias presentaciones en el canal de YouTube por Señales del Fin de Irving Romero y por acá por este mismo canal de Facebook y Artigas para Cristo, porque también estamos publicando por Artigas para Cristo. Y queridos, la gente no creía. Hoy por hoy, cuando usted busca quién es el Papa Negro, usted sabe que es un venezolano. Y digo Papa Negro no porque es color, sino porque andan de sotana negro y es un jesuita. Los jesuitas siempre, el jefe de los jesuitas es un venezolano. Y ese venezolano es el jefe de los jesuitas y es el Papa Negro. Así lo llaman directamente el sistema papal. Y esa gente, los jesuitas, que nunca en la historia había llegado al poder un jesuita al Vaticano. Este Papa actual es jesuita. Y queridos, digo un poquito más, el espíritu que convulsionó Francia, que fue el sistema revolucionario, el sistema comunista, ese sistema de izquierda, ese sistema de principios ateos, el principio de Egipto que menciona Apocalipsis y el mismo principio de Sodoma, es el escenario que hoy estamos viendo. Esto nos invita, queridos, a que podamos despertar, que podamos discernir las señales de los tiempos, que podamos ver que estamos en las escenas finales del desarrollo profético. Por tal motivo, si nos equivocamos glorificando el nombre de Dios y dándole a la trompeta el sonido que tenemos que darle. No podemos quedarnos callados. Jesús está volviendo y nos está mostrando el Señor en cada acontecimiento con estas declaraciones que publiqué en esta tarde, que ha venido haciendo este personaje, el Papa, la primera bestia de Apocalipsis 13, y que la gente afuera está hablando con fuerza, el mundo evangélico se ha levantado en abierta enseñanza y que nosotros nos vamos a quedar callados. Yo no me puedo quedar callado como se quedó callado el presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista y que no encuentro en ninguna predicación o en alguna ponencia en YouTube del presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista diciendo que el Papa y que el sistema papal juega un papel preponderante para estos últimos días y que el sistema papal realmente representa a la primera bestia de Apocalipsis 13 y que es ese personaje el que traerá unas calamidades terribles para estos últimos días. Queridos, no podemos quedarnos callados. Si nos quedamos callados, las piedras van a hablar. Y el Señor nos viene mostrando patrones maravillosos. Quiero leer manuscritos liberados en el tomo 3, en la página 394. Porque dice las profecías en el 11º capítulo de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento completo. Y ya entendimos entonces Daniel 11, porque dice que ya casi han alcanzado su cumplimiento. Y aunque he escuchado algunas posturas no oficiales de Apocalipsis 11. Cada quien saca sus propias conclusiones. En asunto de conciencia, el alma debe ser dejada libre y cada quien le va a dar razón a Dios de su fe. Es lo que dice la inspiración. Ahora, así como cada líder ha sacado conclusiones de Daniel 11, yo también tengo mi postura. Y a nivel familiar hemos sacado una postura porque el registro sagrado en este manuscrito liberado dice que estas profecías del capítulo 11, el 11º capítulo de Daniel, casi han alcanzado su cumplimiento completo. Y miren cómo repite la historia, miren cómo dice la mensajera del Señor. Mucha de la historia que se ha llevado a cabo en cumplimiento de esta profecía se repetirá.
Queridos, necesitamos conocer entonces Daniel 11, porque conociendo Daniel 11 entenderemos que la profecía se está repitiendo delante de nuestros ojos y pareciera que tenemos los ojos vendados o que tenemos gringolas como los caballos a un lado y no estamos mirando lo que Dios nos está queriendo decir en estos últimos días. La profecía nuevamente se repetirá. Y queridos, cuando hablamos un poquito de Daniel en su última visión, en Daniel 10 encontramos que en el tercer año de Ciro, rey de Persia, siendo este el fin del periodo profético, los 70 años de cautiverio, a este evento lo vamos a llamar el fin del periodo profético de los 70 años. Así lo vamos a llamar para aquella generación en cumplimiento de la profecía de Jeremías. Ahora, ¿qué dijo Jeremías? Jeremías 29:10 dijo, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Queridos, en el año tercero de Joacim, según Daniel 1, en el año 606, comienzan a correr los 70 años de cautiverio y terminan en el año 536, cuando finaliza, por eso pongo tiempo del fin, porque en ese año Ciro, ustedes recuerdan el episodio de las palabras en la pared y toda aquella situación. Bueno, ahí finalizan en el 536 los 70 años. Quiero mencionar que nos guiamos en esta cronología por la cronología de James Ussher. Y por eso pongo estas fechas, porque de repente algunos van a decir, no, es que la fecha no es esa, la fecha es el 538, o van a manejar otro tipo de fecha. Sin embargo, ¿por qué me apego a la cronología de James Ussher? Queridos, porque fue la que usaron los pioneros. Fue sobre esa base que manejaron todos los fundadores del mensaje de la fe adventista. Lamentablemente, hoy la nueva teología, los teólogos modernos que empezaron a permear y a llenar de miseria el adventismo, empezaron a usar otras cronologías y esa nos ha descontextualizado totalmente el esquema profético. Por tal motivo, manejamos en este caso la cronología de James Ussher. Queridos, quiero leer Profetas y Reyes 3:5-1 porque hablando de esto de los 70 años, la sierva del Señor dice, entre los hijos de Israel que fueron llevados a Babilonia al principio de los 70 años de cautiverio, se contaban patriotas cristianos, hombres que eran tan fieles a los buenos principios como el acero, que no serían corrompidos por el egoísmo, sino que honrarían a Dios aun cuando lo perdiesen todo. Esos hombres son los que el Señor está llamando ahora. No hombres que se compren, no hombres que se vendan, no hombres que tengan miedo de hablar la verdad por perder un cargo. No, querido, hombres patriotas cristianos que eran tan fieles a los buenos principios como el acero. Y al fin eso fue al inicio de los 70 años. Pero al fin de los 70 años, dice un poquito más en la página 409, Profetas y Reyes, Ciro le sucedió en el trono y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años, que es exactamente lo que estoy presentando en esta lámina. No estoy hablando palabras mías en este sentido, porque dice, y al comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años. ¿Cuándo finalizan esos 70 años? Exactamente cuando Ciro entra en el reinado. Ahora, dice un poquito más. Iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevado de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. ¿Cuándo finaliza? Cuando cae Babilonia y entra Ciro a gobernar. Ahora, queridos, cuando hablo de Daniel 11 en su última visión, en el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 11, encontramos que Gabriel nos da un segundo testigo del fin de un periodo profético, o como llamaremos un tiempo del fin, porque era el fin de los 70 años. Ya que el primer año de Darío fue el cumplimiento de los 70 años del gobierno babilónico que se encuentra en Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas
y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es lo que predecía el profeta inspirado por el Dios Altísimo. Y cuando sean cumplidos los 70 años, dijo el Señor. Ahora, cuando se cumpliesen los 70 años, ¿qué iba a hacer el Señor? Miren, aquí hay una doble e interesante interpretación de la palabra. Porque el Señor le dice a través del profeta que toda esta tierra será puesta en ruina. ¿Quién? ¿Hablándole a quién? Al pueblo de Dios. Iba a ser puesta en ruina estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, ¿a quién iba a castigar Dios? Ahora iba a castigar a quién? Al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertirá en desiertos. Queridos, entonces, al inicio, Babilonia conquista Siria y son llevados cautivos y comienzan los 70 años. Pero cuando finalizan los 70 años, Dios entra en cumplimiento de lo que estamos leyendo en Jeremías 25, 11 y 12. Bueno, todos preguntarán, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto con el desarrollo profético que queremos presentar para estos últimos días? Quiero leer Profetas y Reyes en la página 311, porque dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Durante los primeros años del reinado de Joaquín, fueron dadas muchas advertencias referentes a la condenación que se acercaba. Estaba por cumplirse la palabra que expresara el Señor por los profetas. La potencia siria que desde el norte había ejercido durante mucho tiempo la supremacía, no iba a gobernar ya las naciones. Por el sur, Egipto, en cuyo poder el rey de Judá había puesto en vano su confianza, iba a ser puesto pronto, decididamente en jaque. En forma completamente inesperada, una nueva potencia mundial, el imperio babilónico, se levantaba hacia el este y con presteza iba sobrepujando todas las otras naciones. Entonces aquí vemos cómo se cumplió el desarrollo profético, y luego en la página 409 encontramos la oración de Daniel cuando fue elevada en el año primero de Darío. Lo dice el versículo 1. Y el monarca Medo, cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal, en el reinado de Darío fue honrado por Dios. Ahora, ¿qué pasa? El reinado de Darío es honrado por Dios y a él fue enviado el ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. Pero queridos, tengamos presente que esta es una batalla espiritual, y en esta batalla espiritual encontramos algo tremendo. Recuérdense, cuando leemos el libro de Daniel encontramos que el Señor envía a Gabriel para fortalecer a quien, a Darío. Pero el príncipe de Persia, que representa a Satanás, lo detuvo por 21 días. ¿Y quién tuvo que venir? Miguel, Cristo mismo tuvo que venir para poder ejercer el poder. Ahora, queridos, cuando murió en el trono, cuando murió más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono. Y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Esto es bueno manejar esta información porque nos da las pautas claras del fin y el inicio de los 70 años. Ahora, si las colocamos juntas, tendríamos algo así, como en el inicio Babilonia es conquistada por Asiria, y desde el 609 hasta el 539, ahí tenemos el cumplimiento de los 70 años del gobierno babilónico. Y luego del 606 hasta el 536 tenemos los 70 años de cautiverio. Y miren cómo dice la inspiración en Profetas y Reyes 409. La oración de Daniel, lo repito nuevamente, fue elevada en el año primero de Darío, el monarca medo cuyo general Ciro había arrebatado a Babilonia el cetro del gobierno universal. Y luego, cuando murió, más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono y comenzó su reinado, y este señaló el fin de los 70 años. ¿Cuándo finalizan los 70 años? Cuando en el tercer año de Ciro. Ahora, observemos
en la siguiente cita de la mensajera del Señor que el tiempo del fin del cautiverio babilónico al que se hace referencia en Jeremías 29:10 es el 536 a.C. Y este versículo, esta fecha está vinculada al tiempo del fin en 1798, que tiene que ver con Daniel 11:40. ¿Por qué menciono esto? Vamos a leer la cita y luego la explico. Hoy la Iglesia de Dios tiene libertad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de la humanidad perdida. Durante muchos siglos el pueblo de Dios sufrió la restricción de sus libertades. Se prohibía predicar el Evangelio en su pureza y se imponía la pena más severa a quienes osaran desobedecer los mandamientos de Dios. En consecuencia, la gran viña moral del Señor quedó casi completamente desocupada. El pueblo se veía privado de la luz que dimana de la palabra de Dios. Las tinieblas del error y la superstición amenazaban con borrar todo conocimiento de la verdadera religión. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. Queridos, y aquí me detengo un poquito. Hoy tenemos libertad para hablar. Yo no sé mañana, pero hoy tenemos la libertad para hablar. La historia se va a repetir nuevamente. Cuando leemos Profetas y Reyes, miren lo que pongo en negrita: la iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio porque no podía predicar, porque tuvimos 1260 años de cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución. 538 a 1798, queridos. Y por eso, en la Babilonia espiritual, que es el escenario que vivió el pueblo de Dios, es comparado exactamente ¿con quién? Con la Babilonia de Nabucodonosor, la Babilonia literal. ¿Por qué, queridos? Porque en este espacio de tiempo, aquí en este espacio de tiempo de los 70 años, del 606 hasta el 536, encontramos lo que fue la Babilonia literal y los 70 años de cautiverio hasta que llegó el tiempo del fin de ese cautiverio. Pero encontramos también, hablando del tiempo del fin, que es el 538 hasta el 1798, tuvo su ejercicio, tuvo su dominio por 1260 años la Babilonia espiritual a través del papado, por tiempos y la mitad de un tiempo. Yo quiero que ustedes puedan hacer el seguimiento a los paralelos proféticos que estamos presentando, porque ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada de nuevo debajo del sol. Y así como la Babilonia, miren cómo tipifica la palabra del Señor, Babilonia literal, 70 años de cautiverio. ¿Y cuánto tiempo tuvo el pueblo cautivo? Lo acabamos de leer, lo repetimos nuevamente la cita, acá en negrita, dice claramente la palabra de Dios. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante ese largo plazo de implacable persecución como estuvieron los hijos de Israel en el cautiverio de Babilonia durante el destierro. Queridos, la historia se está repitiendo y por eso Dios nos invita a que no perdamos la línea. Los patrones se están repitiendo. Yo los invito a que podamos entender que estamos exactamente en el escenario de Daniel 11:40. 5 versículos nos distan realmente de la gloria. Jesús está volviendo y estamos por entrar en el capítulo 12 de Daniel, verso 1, cuando dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por quien, de parte de los hijos de tu pueblo. Queridos, el tiempo del fin para despertar a la generación milerita, que fue el inicio del adventismo, fue el final de la profecía de los 1260 años, siendo 1798, que fue predicho por Daniel 11:40, la primera mitad, porque dice: al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él. ¿Y qué fue lo que pasó, queridos? Este escenario lo manejamos nosotros. Alexandre Berthier, aquel general francés, se levantó, tomó al papa cautivo,
dándole a la Roma papal la herida mortal y terminando así la profecía de los 1260 años. Esa parte A del versículo 40 tuvo su cumplimiento. Y hasta aquí entendemos y estamos claros. De hecho, es interesante todo lo que sucedió en la Francia, y no olvidemos la cita que yo apostillé en días pasados, porque la tenemos que tener presente, queridos. Téngala usted presente, querido hermano que me está escuchando en esta noche, y los hermanos que han de escucharme en diferido, porque el nombre del Señor tiene que ser glorificado con la palabra de verdad. Y queridos, acuérdese que es lo mismo que fue, lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Y dice la mensajera del Señor en Maranata, y lo dejé apostillado y lo voy a volver a postear. Lo posteé en esta mañana también, poniendo la imagen del Papa, porque dice claramente que el mismo espíritu que convulsionó Francia se repetirá nuevamente. Y miren todo el eje: Estados Unidos, el país de la libertad, el país de la democracia. Miren lo que está sucediendo con la democracia. Para aquellos todavía que son incrédulos, aquellos que creen que Biden es el presidente. Queridos, la moción va para la corte. No hay presidente electo en los Estados Unidos. Hay fraude electoral. Y esto nos está diciendo algo profético también. Y es donde yo voy y es donde quiero alzar la voz, aunque me digan que estoy loco, pero quiero ser loco para la gloria del Señor, porque, queridos, el Señor Jesús está volviendo. Y al cabo del tiempo, este escenario, dentro de muy breve tiempo, vamos a ver la gloria. Seamos fieles, oremos, clamemos al Señor, entreguemos nuestros corazones manchados a Jesús para que Él nos haga diferente. Alguien me dijo, mira, está jugando con una situación que no creo. Jesús va a venir en 20 años, en 30 años, en 40 años, en 100 años. Y algunos adventistas dicen, Jesús no va a volver más. Qué terrible, adventistas que no esperan el advenimiento de Jesús. No es posible en estos últimos días. Queridos, en el año 1798 tengamos presente que el rey del norte, ¿quién es el rey del norte? El falso rey del norte. El falso rey del norte es el papado. El poder que reinaba era la Babilonia espiritual que tenía oprimido al pueblo de Dios por 1260 años. Y en el 1798 viene la herida mortal por Alexandre Berthiel. ¿Y cuál era el poder que reinaba en ese episodio con la Francia? Queridos, no era más que la disipación de Sodoma y el ateísmo de Egipto. ¿Qué fue lo que dijo Faraón? ¿Quién es Jehová? Porque no creía. ¿Y cuál era el principio de la diosa de la razón en Francia? Francia se declaró atea. ¿Se recuerdan de los dos testigos de Apocalipsis? ¿Quién fue la nación que por su constitución, directamente en su constitución, se declaró en contra de la palabra de Dios? ¿Y qué nación fue la que quemó por centenares de miles en las plazas la Biblia? Francia, queridos. Ahora, queridos, esa Francia, decía Daniel 11 claramente, pero al cabo del tiempo el rey del sur, que representa a Francia, contenderá contra él, contra el rey del norte, que representa al papado, y lo llevó cautivo dándole la herida de muerte. Queridos, este es el escenario profético que tenemos hasta ahora. Ahora, el versículo 40 dice, el tiempo del fin para la generación final, hablando ahora en términos más cercanos, y aquí entra mi locura para lo que aseveran muchos, y que no le hicimos el seguimiento a lo que aconteció en el año 1989. Porque en el año 1989 encontramos que se cumple la segunda parte del capítulo 11, verso 40, de Daniel 11, verso 40. Ahí se cumple la segunda parte. ¿Por qué digo que se cumple la segunda parte? Y fíjate, gloria a Dios que hay mucha gente que se está despertando y está entendiendo esta verdad profética. Y ojalá llegue a ser millones para la gloria del Señor, porque tenemos que darle a la trompeta el sonido certero que tengamos que darle. Y el rey del norte, el papado con la ayuda de los Estados Unidos, se levantó. ¿Contra quién? Contra el rey del sur. ¿Y quién en 1989 representaba al rey del sur? Que era el principio del revolucionario, el principio comunista. Hermano, la Unión Soviética era atea, el mismo principio de Egipto y Sodoma.
y se iba a levantar como una tempestad. En el derrocamiento de la Unión Soviética, querido, fue rápido, fue decisivo. Con carros, con gente a caballo, con poder militar, los Estados Unidos. Se alió el presidente Ronald Reagan con el papa que reinaba en ese momento. Y queridos, entraron por las tierras la Confederación de la Rusia Soviética. ¿Y qué pasó? El rey del sur, el ateísmo soviético, como dijo el faraón, ¿quién es Dios para que le obedezca?, fue desmantelado por las fuerzas combinadas del papado en conveniencia con el poder económico y militar de los Estados Unidos, como los ejércitos de Roma. ¿Y qué pasó? Cae la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética. Y nosotros parece que no le hicimos mucho caso a esta situación. 5 versículos nos distan de la gloria. ¿Y qué pasó en 1989? El rey del norte, el papado, el poder que reina sobre la Babilonia espiritual, derrocó con la alianza del protestantismo apóstata, del sistema norteamericano, al rey del sur, en este caso la Unión Soviética. Queridos, estamos a un paso de la gloria. Quiero dejar esta cuarta presentación hasta acá, para que no hacerlo tedioso. Y con la ayuda de Dios vamos a continuar nuevamente en el día de mañana, después de la conferencia de oración. Voy a hacer otra transmisión, continuando con la siguiente parte de la temática que venimos desarrollando. No olvidemos, los patrones se repiten. Y quiero en el día de mañana, en la noche, a la puesta del sol, después de la semana de oración, compartir con ustedes un poco más de por qué digo y hablo en la presentación del fin desde el principio y por qué digo que Donald Trump es el último presidente de los Estados Unidos. Dios en su gracia puede bendecirnos, pueda darnos su Santo Espíritu y podamos discernir las señales de los tiempos. Y que sea Dios obrando en cada uno de nuestros corazones. Quiero terminar con una palabra de oración. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, alabado y engrandecido sea tu nombre. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Toca los corazones de tus hijos y sé tú quien puedes impresionar nuestras mentes. Prepáranos para ese momento glorioso cuando vayas a aparecer en las nubes. Y Señor, sé tú quien puedas darnos la fe de Jesús para poder estar en pie en aquel momento. Bendice cada hermano que ha estado escuchando y los que han de escuchar. Impresiónanos con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Dios en su gracia pueda bendecirles. Bendiciones a todos los hermanos que escribieron, que saludaron por acá, por este medio. Estaba justo en vivo, no pude responderles, a posteriori les respondo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, también pueden hacerlo al privado. Mi WhatsApp al privado es +58 426 560 1776. Dios en su gracia pueda bendecirles. Es mi deseo en Jesús. Amén.